Un juez desapareció tras una audiencia polémica, su toga apareció en la frontera 22 años después. Si te gusta escuchar historias como esta, te invito a suscribirte al canal y dejar tu like, porque eso nos motiva a seguir compartiendo estas narrativas que te mantienen al borde de tu asiento. Capítulo 1. La audiencia que cambió todo. El viento helado de julio golpeaba las ventanas del Palacio de Justicia de Buenos Aires cuando la jueza Clara Méndez ingresó a su despacho esa mañana del 15 de julio de 2001. Sus pasos resonaban en los pasillos de mármol mientras revisaba mentalmente los casos que debía atender. No sabía que ese día marcaría el inicio de uno de los misterios más perturbadores de la justicia argentina. Clara tenía 42 años y una reputación impecable. Había dedicado 17 años de su vida al derecho, escalando posiciones hasta convertirse en una de las juezas más respetadas del fuero penal. Su cabello castaño, siempre recogido en un moño elegante, enmarcaba un rostro serio pero no severo, y sus ojos marrones reflejaban la determinación que la había llevado a enfrentar casos difíciles sin pestañear. Esa mañana, mientras preparaba café en su oficina, Clara repasó el expediente que había mantenido en vela durante semanas. El caso Maldonado involucraba a empresarios poderosos, políticos influyentes y una red de corrupción que se extendía como una telaraña por toda la ciudad. La evidencia era abrumadora: documentos falsificados, sobornos millonarios, y lo más grave, la desaparición sospechosa de 2 testigos clave. «Buenos días, doctora Méndez», saludó su secretaria, Mónica, asomando la cabeza por la puerta. «¿Ya revisó las amenazas que llegaron ayer?». Clara levantó la vista de los papeles. Durante las últimas 2 semanas, había recibido llamadas telefónicas a altas horas de la madrugada, cartas sin remitente y hasta había notado autos extraños estacionados frente a su edificio en Palermo. Su esposo, Roberto, le había sugerido solicitar protección policial, pero Clara se negaba a mostrar debilidad. «Son solo intimidaciones, Mónica. Si cediera ante cada amenaza, no podría hacer mi trabajo», respondió Clara, aunque por dentro sentía un nudo en el estómago que crecía cada día. La audiencia estaba programada para las 10 de la mañana. Clara se colocó su toga negra, el símbolo de su autoridad y compromiso con la justicia, y caminó hacia la sala. El ambiente estaba tenso. Los abogados defensores, representando a empresarios millonarios, conversaban en susurros mientras revisaban sus estrategias de último minuto. Del otro lado, el fiscal Ramírez organizaba sus pruebas con la meticulosidad de un cirujano preparando una operación compleja. El público presente incluía periodistas, familiares de las víctimas y curiosos que habían logrado conseguir asientos. Clara notó varias caras desconocidas entre la audiencia, hombres de traje oscuro que no tomaban notas ni parecían particularmente interesados en los procedimientos legales, pero cuyos ojos la seguían constantemente. «Se declara abierta la audiencia», anunció Clara, golpeando el martillo sobre su escritorio. Su voz era firme, pero quienes la conocían bien podrían haber detectado una ligera tensión. Durante las primeras 2 horas, los testimonios se sucedieron uno tras otro. Contadores que habían descubierto irregularidades, empleados que habían presenciado reuniones sospechosas, y víctimas que habían perdido sus ahorros en el esquema fraudulento. Clara tomaba notas detalladas, interrumpía cuando era necesario aclarar puntos importantes, y mantenía el orden con la autoridad que la caracterizaba. El momento crucial llegó cuando el fiscal Ramírez presentó las grabaciones. Voces distorsionadas pero reconocibles discutían pagos ilegales, sobornos a funcionarios públicos y planes para silenciar testigos. La sala se sumió en un silencio sepulcral mientras las voces emergían de los altavoces. «Este material probatorio demuestra sin lugar a dudas la culpabilidad de los acusados», declaró el fiscal, mirando directamente a Clara. Los abogados defensores se levantaron inmediatamente, objetando la autenticidad de las grabaciones y cuestionando la legalidad de su obtención. Clara los escuchó atentamente, pero su decisión ya estaba tomada. La evidencia era demasiado contundente para ser ignorada. Habiendo evaluado toda la evidencia presentada, comenzó Clara, poniéndose de pie, este tribunal considera que existen elementos suficientes para proceder con el juicio oral. Los acusados permanecerán bajo arresto preventivo hasta tanto se resuelva definitivamente esta causa. Un murmullo recorrió la sala.
Los empresarios acusados intercambiaron miradas de preocupación con sus abogados, mientras algunos de los hombres de traje oscuro se levantaron discretamente y abandonaron la sala. Después de la audiencia, Clara regresó a su despacho sintiendo el peso de la decisión que había tomado. Sabía que había cruzado una línea invisible, que había desafiado a personas que no aceptarían fácilmente la derrota. Mónica le trajo una taza de té y le informó que había 3 llamadas urgentes esperando. «Doctora, creo que debería considerar tomarse unos días libres», sugirió Mónica, notando la palidez en el rostro de su jefa. «No puedo detenerme ahora, Mónica. La justicia no se toma vacaciones». Esas fueron las últimas palabras que Mónica escuchó de Clara Méndez. Al día siguiente, cuando llegó a la oficina, la silla de la jueza estaba vacía y permanecería así durante los próximos 22 años. Capítulo 2. La desaparición. El sábado 16 de julio de 2001 amaneció gris y lluvioso en Buenos Aires. Roberto Méndez despertó a las 8 de la mañana y notó inmediatamente que el lado izquierdo de la cama estaba frío. Clara solía levantarse temprano, pero nunca antes de las 7, y siempre le preparaba café antes de que él despertara. «Clara», gritó desde el dormitorio de su departamento en Palermo, pero solo obtuvo silencio como respuesta. Roberto se levantó y recorrió el departamento. La cocina estaba tal como la habían dejado la noche anterior, sin señales de que Clara hubiera preparado desayuno. Su taza favorita, la de cerámica azul que había comprado en Mendoza durante su luna de miel, permanecía intacta en el armario. Lo más extraño era que las llaves del auto seguían colgando en el gancho junto a la puerta principal. Después de 15 años de matrimonio, Roberto conocía las rutinas de su esposa mejor que nadie. Clara era meticulosa hasta el extremo, obsesiva con sus horarios y jamás salía de casa sin dejar una nota explicando a dónde iba. Incluso cuando tenía que ir al supermercado improvisadamente, siempre dejaba un mensaje en el refrigerador. Preocupado, Roberto llamó al celular de Clara. El teléfono sonó desde el dormitorio. Lo encontró sobre la mesa de noche, junto con su billetera, sus tarjetas de crédito y 300 pesos en efectivo. Clara nunca salía sin su teléfono, especialmente después de las amenazas que había estado recibiendo. A las 10 de la mañana, Roberto decidió llamar a Mónica, la secretaria de Clara. La conversación fue breve pero inquietante. «Don Roberto, la doctora Méndez no tenía ninguna cita programada para hoy. Ayer se quedó hasta muy tarde revisando el caso Maldonado, pero no mencionó ningún plan para el fin de semana», explicó Mónica, y Roberto pudo detectar la preocupación en su voz. Para las 11 de la mañana, Roberto ya había llamado a los hermanos de Clara, a sus padres que vivían en Córdoba, y a sus 3 mejores amigas de la universidad. Nadie había tenido noticias de ella desde el viernes por la tarde. La ansiedad comenzó a transformarse en pánico. Roberto decidió revisar el departamento más exhaustivamente. En el estudio de Clara, todo parecía normal, sus libros de derecho estaban ordenados alfabéticamente, sus expedientes archivados correctamente, y su computadora apagada como siempre la dejaba. Sin embargo, al revisar su escritorio, Roberto notó algo extraño. La agenda de Clara, donde anotaba meticulosamente cada cita, reunión y compromiso, no estaba en su lugar habitual. La búsqueda se intensificó. Roberto revisó cada cajón, cada estante, cada rincón del departamento, pero la agenda había desaparecido junto con Clara. Era un cuaderno de cuero marrón que ella había usado durante los últimos 3 años, y jamás se separaba de él. A las 2 de la tarde, Roberto tomó la decisión de llamar a la policía. La oficial que atendió su llamada fue comprensiva pero siguió el protocolo estándar. «Señor Méndez, debe esperar 24 horas antes de que podamos registrar oficialmente una denuncia por persona desaparecida. Muchas veces las personas se alejan temporalmente por estrés laboral o problemas personales», explicó la oficial. «Usted no entiende», respondió Roberto, tratando de mantener la calma. «Mi esposa es jueza. Ha estado recibiendo amenazas. Nunca se iría sin avisar». Esa noche, Roberto no pudo dormir. Recorrió el departamento una y otra vez, buscando alguna pista que hubiera pasado por alto. A las 3 de la madrugada,
Mientras revisaba por quinta vez el estudio de Clara, notó algo que antes había ignorado. Uno de los libros de jurisprudencia estaba ligeramente fuera de lugar, sobresaliendo unos milímetros del resto. Roberto retiró el libro y encontró una hoja de papel doblada. Era la letra de Clara, escrita aparentemente con prisa. Si algo me pasa, Roberto debe saber que las grabaciones del caso Maldonado están guardadas en la caja de seguridad del Banco Galicia, sucursal Santa Fe. La clave es nuestra fecha de aniversario. Confía en el fiscal Ramírez, pero no confíes en nadie más del tribunal. Te amo. Roberto leyó la nota 3 veces antes de que su significado completo lo golpeara como un martillo. Clara había anticipado su desaparición. Había tomado precauciones. Esto significaba que sus temores sobre las amenazas no eran infundados, sino terriblemente reales. El domingo 17 de julio, Roberto presentó formalmente la denuncia por desaparición en la comisaría 14ª de Palermo. El comisario Herrera, un hombre de 50 años con 30 años de experiencia en el cuerpo, escuchó atentamente el relato de Roberto. La situación de su esposa es muy delicada, señor Méndez. Los casos de corrupción que estaba manejando involucran a personas muy poderosas. Vamos a tratar esto con la máxima prioridad, aseguró el comisario. La investigación inicial se centró en los últimos movimientos conocidos de Clara. Las cámaras de seguridad del edificio donde vivían mostraron que ella había salido del estacionamiento subterráneo a las 11:47 de la noche del viernes 15 de julio, conduciendo su Honda Civic gris. Las cámaras de tránsito la captaron circulando por Avenida Santa Fe hacia el centro de la ciudad, pero después de eso, el rastro se perdía completamente. El Honda Civic fue encontrado 3 días después, abandonado en un estacionamiento público cerca del puerto de Buenos Aires. El auto estaba limpio, sin señales de violencia, pero faltaban las llaves. Los investigadores encontraron las huellas digitales de Clara en el volante y los asientos, pero también había huellas no identificadas en las manijas de las puertas. La búsqueda se extendió por toda la ciudad. Se distribuyeron fotografías de Clara en comisarías, hospitales, morgues y medios de comunicación. Se organizaron rastrillajes en parques, baldíos y zonas costeras. Cientos de voluntarios se sumaron a la búsqueda, conmovidos por la historia de la jueza que había desaparecido después de enfrentar a la corrupción. Mientras tanto, el caso Maldonado siguió su curso. El juez subrogante que reemplazó a Clara decidió revisar todo el expediente desde el principio, lo que significaba meses de retraso. Los abogados defensores aprovecharon la situación para presentar recursos de nulidad, argumentando que la desaparición de la jueza original comprometía la validez de todo el proceso. Roberto se convirtió en una presencia constante en la comisaría y en los tribunales. Cada día llegaba con nuevas preguntas, nuevas teorías, nuevas pistas que había encontrado. Su vida se había transformado en una obsesión, encontrar a Clara y descubrir qué le había pasado. Pero después de 3 meses de investigación intensiva, la policía no tenía respuestas. Clara Méndez había desaparecido sin dejar rastros, como si la tierra se la hubiera tragado. El caso comenzó a enfriarse, los recursos se redujeron, y lentamente, la atención pública se desvió hacia otras noticias. Roberto nunca se rindió, pero el mundo siguió girando sin Clara Méndez. Capítulo 3. Los años del silencio. Los primeros años después de la desaparición de Clara fueron los más duros para Roberto. El departamento en Palermo se había convertido en un santuario silencioso donde cada objeto le recordaba a su esposa ausente. Las tazas de café que ella usaba permanecían intactas en el armario, su ropa seguía colgada en el placar, y su estudio se mantenía exactamente como lo había dejado esa última noche de julio. Roberto tomó una licencia indefinida de su trabajo como ingeniero en una empresa de construcción. No podía concentrarse en planos y cálculos cuando su mente estaba constantemente ocupada pensando en Clara. Sus ahorros le permitían vivir sin trabajar por un tiempo, y decidió dedicar cada hora de vigilia a buscar respuestas. En 2002, contrató a un detective privado llamado Marcelo Russo, un ex policía de la Federal que se había especializado en casos de personas desaparecidas. Russo tenía conexiones en diversos ambientes, policías retirados, informantes callejeros,
y contactos en organismos de derechos humanos que habían desarrollado expertise durante los años de la dictadura militar. Señor Méndez, le voy a ser franco, le dijo Russo durante su primera reunión en el despacho improvisado que Roberto había montado en el estudio de Clara. Los casos como el de su esposa son los más difíciles. Cuando desaparecen personas que estaban investigando corrupción a alto nivel, las pistas suelen estar muy bien borradas. Roberto asintió, pero no estaba dispuesto a rendirse. Le entregó a Russo todos los documentos que había recopilado, fotografías de los hombres extraños que habían aparecido en las audiencias, números de teléfono de las llamadas amenazantes que Clara había recibido, y copias de todos los expedientes relacionados con el caso Maldonado. La investigación privada se extendió durante 2 años. Russo siguió cada pista posible, entrevistó a testigos, investigó las conexiones entre los empresarios acusados y grupos parapoliciales, y hasta viajó a Paraguay siguiendo rumores sobre el tráfico de personas hacia el exterior. Sin embargo, cada línea de investigación terminaba en callejones sin salida. Es como si hubieran planificado la desaparición durante meses, le explicó Russo a Roberto en una de sus últimas reuniones en 2004. Conocían perfectamente los movimientos de su esposa, sabían cuándo actuar, y tenían los recursos para borrar completamente sus rastros. En 2005, Roberto decidió mudarse del departamento de Palermo. Los recuerdos se habían vuelto demasiado dolorosos, y necesitaba un cambio de ambiente para poder seguir funcionando. Se mudó a un departamento más pequeño en Villa Creek, llevando consigo solo las pertenencias más importantes de Clara, sus libros de derecho, algunas fotografías, y la ropa que aún conservaba su perfume. Roberto intentó reconstruir su vida. Regresó gradualmente al trabajo, comenzó terapia psicológica, y hasta salió algunas veces con amigas que le presentaron conocidos bien intencionados. Pero nunca pudo desconectarse completamente del misterio de Clara. Cada año, el 15 de julio, publicaba una solicitada en los principales diarios de Buenos Aires con la fotografía de su esposa y un pedido de información. Durante estos años, el caso Maldonado siguió su curso tortuoso por el sistema judicial argentino. El juez subrogante que había reemplazado a Clara era considerablemente más conservador en sus interpretaciones legales. Muchas de las pruebas que Clara había considerado válidas fueron descartadas por tecnicismos procesales. Los empresarios acusados contrataron a los mejores abogados de Buenos Aires, y el caso se dilató en apelaciones interminables. En 2007, 6 años después de la desaparición de Clara, la mayoría de los acusados en el caso Maldonado fueron absueltos o recibieron condenas simbólicas. Solo 2 empleados menores fueron condenados a prisión efectiva, mientras que los verdaderos cerebros de la operación quedaron libres. Roberto siguió el juicio desde las galerías públicas, sintiendo como la memoria de Clara era traicionada por un sistema que ella había tratado de defender. El fiscal Ramírez, que había desarrollado una amistad con Roberto durante estos años difíciles, le confesó su frustración en una conversación privada después del veredicto final. Roberto, Clara tenía razón en todo. Las pruebas eran sólidas, la investigación era impecable. Pero sin ella aquí para defender su trabajo, todo se desmoronó. Los abogados defensores aprovecharon su ausencia para cuestionar cada decisión que había tomado. En 2010, Roberto se casó con Patricia, una arquitecta que había conocido en la terapia psicológica. Patricia entendía que Clara siempre sería parte de la vida de Roberto, y nunca le pidió que dejara de buscar respuestas. Al contrario, lo acompañó en muchas de sus gestiones y lo apoyó cuando los aniversarios se volvían especialmente difíciles. Roberto y Patricia tuvieron una hija en 2012, a quien llamaron Elena. La paternidad le dio a Roberto una nueva perspectiva sobre la vida, pero también intensificó su deseo de encontrar la verdad sobre Clara. Quería que Elena pudiera conocer algún día la historia completa de la mujer valiente que había sido la primera esposa de su padre. Durante todos estos años, Roberto mantuvo contacto regular con la familia de Clara. Sus padres, don Miguel y doña Carmen, envejecieron rápidamente después de la desaparición de su hija. Don Miguel murió en 2015 sin haber obtenido respuestas, y doña Carmen se mudó a un geriátrico donde gradualmente perdió la memoria debido al Alzheimer. La hermana de Clara, Sofía, se había convertido en la guardiana de la memoria familiar. Conservaba álbumes de fotografías,
cartas que Clara había escrito durante su juventud, y recuerdos de su infancia en Córdoba. Sofía visitaba a Roberto una vez por mes, y siempre traía algún recuerdo nuevo de Clara que había encontrado en la casa de sus padres. Roberto, a veces siento que Clara está cerca, le confesó Sofía durante una de estas visitas en 2018. Sé que suena irracional, pero hay momentos en que siento que está tratando de decirnos algo. Roberto no creía en fenómenos sobrenaturales, pero entendía lo que Sofía quería decir. También él sentía la presencia de Clara en momentos inesperados, cuando leía noticias sobre corrupción judicial, cuando pasaba por el Palacio de Justicia, o cuando Elena hacía preguntas sobre justicia con la misma seriedad que había caracterizado a Clara. En 2020, durante la pandemia de COVID-19, Roberto utilizó el tiempo de cuarentena para digitalizar todos los documentos relacionados con la desaparición de Clara. Escaneó fotografías, transcribió notas manuscritas, y organizó cronológicamente toda la información que había recopilado durante casi 20 años. Su esperanza era que algún día, alguna nueva tecnología o algún testigo que decidiera hablar pudiera encontrar en ese archivo digital la clave que había estado buscando durante tanto tiempo. Los años de silencio parecían eternos, pero Roberto nunca perdió la fe de que la verdad eventualmente saldría a la luz. No sabía que esta luz estaba a punto de emerger desde el lugar más inesperado, la frontera entre Argentina y Paraguay, donde una toga negra estaba esperando después de más de 2 décadas para contar su historia. Capítulo 4. El hallazgo en la frontera. El 3 de marzo de 2023, el agente Juan Carlos Morales de la Gendarmería Nacional Argentina terminaba su turno de control fronterizo en el puesto de Clorinda, Formosa, cuando recibió una llamada que cambiaría el curso de una investigación que había permanecido dormida durante 22 años. Oficial Morales, necesitamos que venga al sector de equipajes abandonados. Tenemos algo extraño aquí, le informó su colega, el cabo Fernández, con una voz que denotaba curiosidad y cierta inquietud. Morales, un hombre de 38 años con 12 años de experiencia en la frontera, había visto de todo: contrabando de drogas, tráfico de animales exóticos, documentos falsificados y armas ilegales. Sin embargo, cuando llegó al depósito de equipajes abandonados, se encontró con algo completamente inusual. Sobre una mesa metálica yacía una valija de cuero marrón, gastada por el tiempo y la humedad. La valija había sido encontrada esa mañana por trabajadores de mantenimiento en un galpón abandonado cerca del río Paraguay, aproximadamente a 5 kilómetros del puesto fronterizo. Lo que había llamado la atención de los trabajadores no era la valija en sí, sino lo que se había derramado parcialmente de su interior debido a una rajadura en el cuero, tela negra que parecía ser parte de una toga judicial. La encontraron entre unos escombros, explicó el cabo Fernández. Aparentemente, el galpón estuvo abandonado durante décadas. Los trabajadores dicen que había ratas y humedad por todos lados, pero esta valija estaba en una parte más seca, como si alguien la hubiera colocado ahí deliberadamente para protegerla. Morales se puso guantes de látex y abrió cuidadosamente la valija. El contenido lo dejó sin palabras. Además de la toga negra, había documentos oficiales, fotografías, y una agenda de cuero que parecía haber resistido mejor el paso del tiempo gracias a estar envuelta en una bolsa plástica. El primer documento que revisó fue una credencial del Poder Judicial de la Nación Argentina a nombre de Clara Isabel Méndez, con una fotografía de una mujer de aproximadamente 40 años, cabello castaño recogido y expresión seria pero amable. La credencial había vencido hacía más de 20 años. Cabo Fernández, esto es muy serio, murmuró Morales mientras fotografiaba cada elemento antes de manipularlo. Esta mujer era jueza federal. Necesitamos contactar inmediatamente a Buenos Aires. La toga estaba en condiciones sorprendentemente buenas considerando las circunstancias. Estaba limpia, sin manchas de sangre o signos de violencia, pero tenía un olor particular que Morales no pudo identificar inmediatamente. Era un olor químico, como de preservantes o productos de limpieza industrial. La agenda de cuero contenía anotaciones escritas a mano con letra femenina y prolija. La mayoría de las entradas correspondían a fechas de julio de 2001, con anotaciones como audiencia caso Maldonado, 10 de la mañana, reunión con fiscal Ramírez, 3:30, y llamada amenazante, 2:15 de la madrugada, voz masculina adulta.
La última anotación, fechada el 15 de julio de 2001, simplemente decía: si no vuelvo a casa esta noche, Roberto sabrá qué hacer. Entre las fotografías había imágenes familiares, Clara con un hombre que aparentemente era su esposo, Clara en su despacho judicial, y Clara en lo que parecía ser una reunión social con otros magistrados. Pero también había fotografías más perturbadoras, imágenes tomadas desde lejos de Clara saliendo de su departamento, Clara en el estacionamiento de los tribunales, y Clara en un restaurante, aparentemente sin darse cuenta de que estaba siendo fotografiada. Morales llamó inmediatamente a su supervisor, el mayor Rodríguez, quien a su vez contactó con la Policía Federal Argentina. En menos de 2 horas, un equipo de investigadores de Buenos Aires estaba en camino a Clorinda. La doctora Valeria Erch, especialista en casos de personas desaparecidas de la División Investigaciones, llegó a Clorinda a las 6 de la tarde del mismo día acompañada por el inspector Damián Torres. Erch tenía 45 años y había trabajado en algunos de los casos más complejos de desapariciones durante los últimos 15 años. Este caso es extraordinario, le explicó Erch a Morales mientras examinaba el contenido de la valija. Clara Méndez desapareció el 16 de julio de 2001. Su caso nunca fue resuelto y se había archivado como desaparición forzada sin resolver. El hecho de que sus pertenencias aparezcan ahora, después de más de 2 décadas, reabre completamente la investigación. El inspector Torres, especialista en análisis forense, se concentró en los aspectos técnicos del hallazgo. Tomó muestras del cuero de la valija, de la tela de la toga, y de los papeles para análisis de ADN y datación. También recolectó muestras del suelo donde había sido encontrada la valija para determinar cuánto tiempo había estado allí. Lo más intrigante, observó Torres, es el estado de conservación de estos elementos. Si hubieran estado expuestos a la humedad y el clima de la frontera durante 22 años, deberían estar mucho más deteriorados. Esto sugiere que fueron preservados deliberadamente, posiblemente en otro lugar, y colocados aquí más recientemente. La noticia del hallazgo se filtró rápidamente a los medios de comunicación. El caso de Clara Méndez había sido uno de los más seguidos por la prensa en 2001, especialmente porque involucraba corrupción judicial y había ocurrido durante una época de gran inestabilidad política y económica en Argentina. Roberto Méndez, que ahora tenía 58 años y vivía en Villa Creek con su segunda esposa Patricia y su hija Elena de 11 años, se enteró de la noticia a través de un llamado del fiscal Ramírez, quien había mantenido contacto con él durante todos estos años. «Roberto, necesito que te sientes», le dijo Ramírez por teléfono. Apareció la toga de Clara. Y no solo eso, también su agenda y documentos personales. Después de 22 años, tenemos nuevas pistas. Roberto sintió que el mundo se detenía a su alrededor. Durante más de 2 décadas había imaginado este momento, había soñado con el día en que aparecería alguna evidencia sobre el destino de Clara, pero ahora que finalmente había llegado, no sabía cómo reaccionar. Patricia, que había escuchado la conversación telefónica, se acercó y tomó la mano de Roberto. Después de 13 años de matrimonio, conocía perfectamente las heridas que la desaparición de Clara había dejado en el corazón de su esposo. «¿Qué significa esto, Roberto?», preguntó Patricia con suavidad. «Significa que tal vez, después de todos estos años, finalmente vamos a saber qué le pasó a Clara», respondió Roberto, sintiendo una mezcla de esperanza y temor que no había experimentado desde los primeros años de la búsqueda. Elena, que había crecido escuchando historias sobre Clara y había aprendido a considerar su memoria como parte de la historia familiar, se acercó a sus padres con la seriedad que caracterizaba a los niños cuando sienten que algo importante está sucediendo. «Papá, ¿esto significa que van a encontrar a Clara?», preguntó Elena. Roberto miró a su hija, viendo en sus ojos la misma determinación que había admirado en Clara tantos años atrás. «No lo sé, mi amor. Pero significa que no nos vamos a rendir hasta averiguar la verdad». La aparición de la toga de Clara en la frontera había reabierto oficialmente el caso, pero también había despertado nuevas preguntas perturbadoras. ¿Por qué las pertenencias de Clara habían aparecido justamente ahora, después de tanto tiempo? ¿Quién las había colocado en esa frontera remota? ¿Y qué había sucedido realmente con Clara Méndez esa noche de julio de 2001? Las respuestas estaban por llegar,
pero traerían consigo revelaciones que cambiarían para siempre la percepción de todos sobre lo que realmente había sucedido con la jueza que se había atrevido a desafiar a la corrupción. Capítulo 5. Las revelaciones del testigo. El 15 de marzo de 2023, 12 días después del hallazgo de la toga de Clara Méndez en la frontera, la investigación tomó un giro inesperado cuando un hombre de aproximadamente 60 años se presentó voluntariamente en la sede de la Policía Federal Argentina en Buenos Aires, afirmando tener información crucial sobre la desaparición de la jueza. El hombre se identificó como Osvaldo Peralta, ex empleado de una empresa de seguridad privada que había operado en Buenos Aires entre 1998 y 2005. Peralta era delgado, con cabello gris y manos temblorosas que denotaban nerviosismo extremo. Había llegado acompañado por su hija, María Elena, una abogada de 35 años que había insistido en que su padre finalmente contara la verdad que había guardado durante más de 2 décadas. «Mi papá ha estado enfermo», explicó María Elena a la doctora Erch mientras esperaban en la sala de interrogatorios. «Tiene cáncer de pulmón en estado avanzado. Los médicos le dieron entre 3 y 6 meses de vida. Dice que no puede morirse llevándose este secreto». Osvaldo Peralta había trabajado durante 7 años para Seguridad Integral S.A., una empresa que oficialmente se dedicaba a brindar servicios de custodia y vigilancia, pero que según su testimonio, también realizaba trabajos clandestinos para clientes que preferían mantenerse en el anonimato. «Doctora Erch, lo que voy a contarle va a ser difícil de creer», comenzó Peralta, aceptando un vaso de agua que le ofreció el inspector Torres. «Pero tengo pruebas de todo lo que digo». La declaración de Peralta se extendió durante 6 horas, con descansos cada hora debido a su condición médica. Su relato comenzó en junio de 2001, cuando su jefe, un hombre conocido solo como el coronel, le asignó una misión especial: vigilar discretamente a la jueza Clara Méndez y reportar todos sus movimientos. «Al principio pensé que era un trabajo de custodia encubierta», explicó Peralta. «El coronel me dijo que la jueza había recibido amenazas y que algunos empresarios importantes habían contratado nuestros servicios para protegerla sin que ella se diera cuenta. Yo era ingenuo, doctora. Creí que estábamos haciendo algo bueno». Durante 3 semanas, Peralta siguió meticulosamente a Clara. Aprendió sus rutinas, a qué hora salía de su departamento, qué ruta tomaba hacia los tribunales, dónde almorzaba, a qué gimnasio iba los martes y jueves, y qué supermercado frecuentaba los sábados. Toda esta información la reportaba diariamente al coronel a través de llamadas telefónicas desde cabinas públicas. La doctora Méndez era muy rutinaria, recordó Peralta con una expresión de culpa que había cargado durante décadas. Siempre salía a la misma hora, siempre tomaba el mismo camino. Era fácil predecir dónde estaría en cualquier momento del día. El punto de inflexión llegó el viernes 13 de julio de 2001, 2 días antes de la desaparición de Clara. Peralta recibió instrucciones específicas del coronel que lo hicieron sospechar que algo estaba terriblemente mal. «Me pidieron que consiguiera una copia de las llaves del departamento de la doctora Méndez», reveló Peralta. «Me dijeron que era para instalar equipos de seguridad mientras ella no estuviera. Yo sabía que eso no era normal, pero tenía miedo de hacer preguntas». El coronel no era el tipo de persona con quien uno discutía órdenes. Peralta logró obtener las llaves sobornando al portero del edificio de Clara con 500 pesos, una suma considerable para la época. El portero, un hombre mayor llamado Ramón que necesitaba dinero para medicamentos de su esposa enferma, accedió a prestarle las llaves durante 1 hora mientras Clara estaba en los tribunales. «Hice una copia rápida en una cerrajería de Palermo y devolví las originales antes de que la doctora regresara», confesó Peralta. Ramón nunca supo para qué las necesitaba realmente. Murió 3 años después sin enterarse de lo que había ayudado a causar. El sábado 14 de julio, Peralta entregó las llaves duplicadas al coronel en una reunión en un café de Barracas. Fue entonces cuando finalmente comprendió la verdadera naturaleza de su trabajo. «El coronel me explicó que la doctora Méndez había ido demasiado lejos con su investigación», recordó Peralta, su voz quebrada por la emoción. «Dijo que había evidencia que podía arruinar a personas muy importantes, y que era necesario neutralizar la situación antes de que causara daños irreparables». Peralta preguntó qué significaba exactamente neutralizar la situación,
y la respuesta del coronel lo había aterrorizado. Me dijo que la doctora Méndez iba a desaparecer por un tiempo, hasta que las cosas se calmaran. Dijo que no la iban a lastimar, solo la iban a mantener en un lugar seguro hasta que entendiera que era mejor para ella mantenerse callada sobre ciertas cosas. El viernes 15 de julio por la noche, después de la audiencia del caso Maldonado, Peralta recibió su última instrucción: seguir a Clara cuando saliera de su departamento y reportar su ubicación exacta cada 10 minutos. La doctora salió de su edificio a las 11:47 de la noche, recordó Peralta con precisión. Conducía su Honda Civic gris. Parecía nerviosa, miraba constantemente por el espejo retrovisor. Creo que sabía que la estaban siguiendo. Clara se dirigió hacia el centro de la ciudad, tomando una ruta inusual que pasaba por calles menos transitadas. Peralta la siguió manteniendo distancia, reportando su ubicación al coronel a través de un radio portátil. Cuando llegó al puerto, había 2 autos esperándola, continuó Peralta. Reconocí uno de los vehículos, era el Ford Falcon azul que el coronel usaba para trabajos especiales. La doctora se estacionó y bajó de su auto. No parecía asustada, más bien, resignada. Desde su posición de observación, Peralta vio cómo Clara se acercó a los hombres que la esperaban. Hubo una conversación breve, después de la cual Clara entregó voluntariamente algo que parecía ser una agenda o cuaderno. Uno de los hombres, creo que era el coronel aunque estaba demasiado lejos para estar seguro, le mostró algo a la doctora. Parecía una fotografía. Ella la miró e inmediatamente se llevó las manos a la cara, como si hubiera visto algo terrible. Después de eso, Clara subió voluntariamente a uno de los autos. No hubo forcejeo, no hubo gritos, no hubo resistencia. El Honda Civic fue dejado allí, y los 2 vehículos se alejaron en direcciones diferentes. Doctora Erch, esa fue la última vez que vi a Clara Méndez viva, confesó Peralta, las lágrimas rodando por sus mejillas. Durante 22 años he vivido con la culpa de haber ayudado a que esto sucediera. Cada noche me pregunto qué habría pasado si hubiera tenido el valor de advertirle, de hacer algo diferente. María Elena tomó la mano de su padre mientras él continuaba su relato. Le había tomado años convencerlo de que hablara, especialmente después de que el diagnóstico de cáncer lo había forzado a confrontar su mortalidad. Papá siempre tuvo pesadillas, explicó María Elena. Hablaba en sueños sobre una jueza, sobre llaves, sobre haber hecho algo terrible. Yo no entendía de qué hablaba hasta que apareció la noticia sobre la toga encontrada en la frontera. Peralta reveló que después de la desaparición de Clara, el coronel le había pagado una suma considerable de dinero y le había dado instrucciones estrictas de nunca hablar sobre lo que había presenciado. Me dijeron que si alguna vez abría la boca, no solo me matarían a mí, sino también a mi familia, explicó Peralta. María Elena era solo una adolescente en esa época. No podía arriesgar su vida. Sin embargo, la parte más perturbadora del testimonio de Peralta llegó cuando reveló lo que había descubierto años después sobre el destino final de Clara. En 2003, 2 años después de la desaparición, me encontré casualmente con uno de los hombres que había estado en el puerto esa noche, continuó Peralta. Estaba borracho en un bar de San Telmo y comenzó a hablar sobre trabajos pasados. Me dijo que la doctora Méndez había sido trasladada a una estancia en la provincia de Corrientes, cerca de la frontera con Paraguay. Según este hombre, Clara había sido mantenida viva durante varios meses en esta estancia rural, siendo presionada constantemente para que revelara dónde había escondido las evidencias más comprometedoras del caso Maldonado. Me dijo que ella nunca habló, reveló Peralta. Que soportó meses de presión psicológica, de amenazas contra su familia, de aislamiento total, pero nunca reveló dónde estaban las pruebas que podían hundir a los empresarios corruptos. La doctora Edge interrumpió el relato para preguntar sobre el destino final de Clara, aunque por la expresión en el rostro de Peralta, ya intuía que las noticias no serían alentadoras. Según este hombre, Clara Méndez murió en febrero de 2002, reveló Peralta con voz apenas audible. Dijo que había sido un accidente, que se había enfermado y que no pudieron conseguir atención médica a tiempo debido a la ubicación remota de la estancia. El silencio que siguió a esta revelación fue sepulcral. Roberto Méndez,
que había sido autorizado a escuchar la declaración desde una sala contigua a través de un sistema de audio, sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Después de 22 años de esperanza, de buscar indicios de que Clara pudiera estar viva en algún lugar, finalmente tenía la confirmación de sus peores temores. Peralta concluyó su testimonio revelando que las pertenencias de Clara habían sido conservadas por el coronel como una especie de seguro, evidencia que podía ser utilizada contra sus empleadores si alguna vez intentaban traicionarlo. Hace unos meses, me enteré de que el coronel había muerto en un accidente de tránsito en Posadas, explicó Peralta. Su hijo encontró entre sus pertenencias una valija con las cosas de la doctora Méndez. El hijo no tenía idea de qué significaba todo eso, pero sabía que era importante. Decidió dejar la valija en la frontera para que eventualmente fuera encontrada y la verdad pudiera salir a la luz. La declaración de Osvaldo Peralta había proporcionado finalmente las respuestas que Roberto y la familia de Clara habían buscado durante más de 2 décadas. Pero también había abierto nuevas heridas y había confirmado que la justicia que Clara había tratado de defender había fracasado completamente en protegerla. Mientras Peralta era trasladado a un hospital debido a complicaciones de su enfermedad, la investigación se dirigía ahora hacia la identificación de los responsables intelectuales de la desaparición y asesinato de Clara Méndez. El caso ya no era sobre una persona desaparecida, sino sobre un crimen que había permanecido impune durante 22 años. Capítulo 6. La búsqueda de justicia. 3 días después del testimonio de Osvaldo Peralta, la doctora Valeria Erch se dirigía hacia la provincia de Corrientes acompañada por un equipo completo de investigadores forenses, antropólogos y especialistas en búsqueda de restos humanos. La información proporcionada por Peralta había permitido identificar la estancia donde supuestamente Clara Méndez había sido mantenida cautiva y donde habría muerto en febrero de 2002. La estancia, La Esperanza, estaba ubicada a 40 kilómetros de la ciudad de Corrientes, en una zona rural prácticamente aislada cerca del río Paraná. La propiedad había cambiado de dueños 3 veces desde 2002, y los actuales propietarios, una familia de productores ganaderos, cooperaron completamente con la investigación sin tener conocimiento alguno de los eventos que supuestamente habían ocurrido allí 2 décadas atrás. Es una propiedad muy grande, explicó el dueño actual, Carlos Mendoza, mientras guiaba al equipo investigativo por los terrenos. Cuando la compramos en 2015, había varias construcciones abandonadas que tuvimos que demoler. Encontramos cosas extrañas, barras en las ventanas de una habitación que parecía haber sido usada como celda, y restos de equipo de comunicaciones enterrados en el patio trasero. Los especialistas comenzaron un rastrillaje sistemático de toda la propiedad, utilizando georradares para detectar posibles sitios de entierro y equipos especializados para analizar el suelo en busca de restos orgánicos. El trabajo era meticuloso y lento, pero después de 4 días de búsqueda intensiva, encontraron lo que estaban buscando. En un sector alejado de la casa principal, cerca de un bosque de eucaliptos, el georradar detectó una anomalía en el suelo. La excavación cuidadosa reveló restos humanos enterrados a aproximadamente 1,5 metros de profundidad, en lo que claramente había sido una sepultura improvisada. La doctora Carmen Vega, antropóloga forense especializada en identificación de restos humanos, examinó cuidadosamente los huesos encontrados. Los restos correspondían a una mujer de aproximadamente 40 años, estatura mediana, y con evidencias de haber dado a luz al menos una vez en su vida. Más importante aún, encontraron fragmentos de tejido dental que permitirían una identificación definitiva a través de registros odontológicos. Los restos están en condiciones relativamente buenas considerando el tiempo transcurrido, explicó la doctora Vega. El tipo de suelo y la profundidad del entierro ayudaron a preservar los huesos. Vamos a necesitar al menos una semana para completar todos los análisis, pero todo indica que estos restos corresponden a una mujer de la edad y características físicas de Clara Méndez. Mientras se realizaban los análisis forenses, la investigación se había expandido para identificar a todas las personas involucradas en el secuestro y asesinato de Clara. El testimonio de Peralta había proporcionado nombres y detalles específicos que permitían reconstruir la red criminal que había operado la desaparición forzada. El inspector Damián Torres había logrado identificar al misterioso coronel mencionado por Peralta.
Se trataba de Ricardo Aguirre, un exmilitar que había trabajado durante la dictadura militar en tareas de inteligencia y que después había fundado la empresa de seguridad privada utilizada para vigilar a Clara. Aguirre había muerto en 2023 en un accidente de tránsito en Posadas, como había mencionado Peralta, pero su muerte había sido investigada y se había confirmado que realmente había sido accidental. Aguirre era el eslabón operativo, explicó Torres a Roberto durante una reunión en Buenos Aires. Pero los verdaderos responsables eran quienes habían contratado sus servicios. Estamos hablando de los empresarios que Clara estaba investigando en el caso Maldonado. La investigación había revelado que 3 de los principales empresarios involucrados en el caso Maldonado habían muerto en los años siguientes, 2 por causas naturales y 1 en un accidente aéreo en 2008. Sin embargo, quedaban vivos 2 socios menores que habían participado en la conspiración para eliminar a Clara. Marcelo Santillán y Eduardo Vázquez, ahora hombres de 70 años, habían continuado sus carreras empresariales después de ser absueltos en el juicio de 2007. Santillán había expandido sus negocios al sector inmobiliario y tenía propiedades en Buenos Aires, Miami y Punta del Este. Vázquez se había dedicado al negocio de importación de automóviles y había mantenido un perfil más bajo. El 2 de abril de 2023, cuando los análisis de ADN confirmaron definitivamente que los restos encontrados en Corrientes correspondían a Clara Isabel Méndez, la justicia argentina emitió órdenes de detención contra Santillán y Vázquez por los delitos de secuestro agravado, privación ilegítima de la libertad, y homicidio. Roberto recibió la noticia de la identificación positiva de los restos de Clara a través de una llamada de la doctora Erch. Después de 22 años de incertidumbre, finalmente tenía la confirmación definitiva del destino de su primera esposa. Roberto, sé que esta no es la noticia que esperabas recibir, le dijo la doctora Erch con sensibilidad. Pero quiero que sepas que Clara luchó hasta el final. Los análisis médicos muestran que resistió durante meses. Nunca reveló dónde había escondido las evidencias del caso Maldonado, y eso probablemente salvó las vidas de otras personas que podrían haber sido asesinadas si esa información hubiera caído en manos equivocadas. Roberto pidió unos minutos para procesar la información antes de hablar con Patricia y Elena. Cuando finalmente les contó la noticia, Elena, que ahora tenía 11 años y había crecido conociendo la historia de Clara, reaccionó con una madurez que sorprendió a sus padres. «Papá, esto significa que Clara era muy valiente, ¿verdad?», preguntó Elena. «Prefirió morir antes que ayudar a los malos». «Sí, mi amor», respondió Roberto, abrazando a su hija. «Clara era la persona más valiente que he conocido». La detención de Santillán y Vázquez se realizó de manera simultánea para evitar que pudieran comunicarse entre ellos o destruir evidencia. Santillán fue arrestado en su oficina en Puerto Madero, mientras que Vázquez fue detenido en su casa de Nordelta. Ambos hombres negaron inicialmente cualquier participación en la desaparición de Clara, pero cuando se les presentó el testimonio detallado de Peralta y las evidencias forenses, sus defensas comenzaron a desmoronarse. Vázquez fue el primero en quebrar. Después de 3 días de interrogatorios, decidió colaborar con la justicia a cambio de una reducción de pena. Su confesión confirmó y amplió muchos de los detalles revelados por Peralta. Clara Méndez tenía evidencias que podían mandarnos a todos a la cárcel de por vida, confesó Vázquez. No solo teníamos miedo de ir presos, sino de perder todo lo que habíamos construido durante años. Cuando Aguirre nos ofreció una solución definitiva, pensamos que no teníamos otra opción. Vázquez reveló que el plan original había sido mantener a Clara secuestrada solo durante unas semanas, el tiempo suficiente para que entregara todas las evidencias y accediera a modificar su resolución judicial. Sin embargo, Clara se había negado categóricamente a cooperar. Ella nos dijo que prefería morir antes que traicionar su juramento como jueza, recordó Vázquez. Estuvimos meses tratando de convencerla, prometiéndole dinero, amenazándola, mostrándole fotos de su esposo para asustarla. Pero nunca cedió. Nunca nos dijo dónde estaban las pruebas que faltaban. La muerte de Clara, según el testimonio de Vázquez, había sido realmente accidental, aunque en el contexto de un secuestro prolongado. Clara había desarrollado una infección respiratoria grave durante el invierno de 2002, y sus captores, temiendo llevarla a un hospital donde podría ser reconocida, habían intentado tratarla con medicamentos básicos.
Su condición se había deteriorado rápidamente, y había muerto sin recibir la atención médica que habría podido salvarle la vida. Nadie quería que muriera, insistió Vázquez. Su muerte complicó todo. Tuvimos que deshacernos del cuerpo y vivir durante 22 años con el miedo de que algún día aparecieran evidencias. El juicio de Santillán y Vázquez se programó para octubre de 2023. Roberto decidió que estaría presente en cada audiencia, no solo como parte querellante, sino como testimonio de que la memoria de Clara nunca había sido olvidada. Mientras tanto, Clara finalmente había regresado a casa. Sus restos fueron trasladados a Buenos Aires, donde recibió un funeral de Estado en reconocimiento a su sacrificio en defensa de la justicia. Cientos de personas asistieron a la ceremonia, incluyendo magistrados, abogados, periodistas y ciudadanos comunes que habían seguido su historia durante más de 2 décadas. Roberto llevó a Elena al funeral, explicándole que era importante que conociera a la mujer extraordinaria que había sido Clara, y que entendiera que algunas personas están dispuestas a dar sus vidas por sus principios. La justicia que Clara había defendido durante su vida finalmente la había alcanzado, pero había tomado 22 años y la valentía de un hombre moribundo para que la verdad saliera a la luz. Capítulo 7. El legado de Clara. El 15 de octubre de 2023, exactamente 22 años, 2 meses y 30 días después de la última audiencia que Clara Méndez había presidido, comenzó el juicio oral contra Marcelo Santillán y Eduardo Vázquez en los tribunales federales de Buenos Aires. La sala estaba repleta de periodistas, familiares de víctimas de casos similares, y ciudadanos que habían seguido la historia desde su inicio. Roberto ocupaba un asiento en la primera fila, acompañado por Patricia y Elena. A su lado estaban Sofía, la hermana de Clara, y varios colegas magistrados que habían trabajado con Clara y que habían mantenido viva su memoria durante todos estos años. El fiscal que llevaba la acusación era precisamente Ramírez, el mismo hombre que había trabajado junto a Clara en el caso Maldonado más de 2 décadas atrás. Este juicio no es solo sobre la muerte de Clara Méndez, declaró Ramírez en su alegato inicial. Es sobre la defensa del sistema democrático, sobre la protección de quienes arriesgan sus vidas para combatir la corrupción, y sobre el mensaje que nuestra sociedad quiere enviar a quienes creen que pueden silenciar a la justicia a través del miedo y la violencia. Eduardo Vázquez, fiel a su acuerdo de colaboración, testificó durante 3 días consecutivos, revelando detalles estremecedores sobre los meses que Clara había pasado en cautiverio. Su testimonio confirmó lo que muchos habían sospechado: Clara había sido sometida a presión psicológica constante, pero nunca había sido torturada físicamente. La doctora Méndez era extraordinariamente fuerte mentalmente, testificó Vázquez. Nunca gritaba, nunca suplicaba. Simplemente nos decía una y otra vez que éramos criminales y que la justicia eventualmente nos alcanzaría. Después de 22 años, tengo que admitir que tenía razón. Osvaldo Peralta, cuya condición médica se había deteriorado significativamente, testificó desde una cama de hospital a través de videoconferencia. Su testimonio, grabado también como una declaración testimonial en caso de que muriera antes del final del juicio, proporcionó los detalles cruciales sobre la planificación y ejecución del secuestro. Quiero pedirle perdón públicamente a la familia de la doctora Méndez, dijo Peralta con voz débil pero clara. Fui un cobarde durante 22 años. No tuve el valor de hablar cuando debía haberlo hecho. Espero que mi testimonio ahora pueda al menos ayudar a que se haga justicia. Marcelo Santillán mantuvo su estrategia de defensa basada en negar cualquier participación directa en los hechos. Sus abogados argumentaron que él había sido víctima de la presión ejercida por empresarios más poderosos que habían muerto, y que su participación había sido mínima y forzada. Sin embargo, la evidencia presentada por la Fiscalía era abrumadora. Además de los testimonios de Vázquez y Peralta, se habían recuperado registros telefónicos de 2001 que mostraban comunicaciones frecuentes entre Santillán y Ricardo Aguirre durante las semanas previas a la desaparición de Clara. También se presentaron registros bancarios que demostraban transferencias de dinero significativas desde las cuentas de Santillán hacia empresas controladas por Aguirre. El momento más emotivo del juicio llegó cuando Roberto fue llamado a testificar como parte querellante. Su testimonio se centró no solo en el impacto personal de la pérdida de Clara, sino en el daño que su desaparición había causado al sistema judicial y a la sociedad en general.
Clara no era solo mi esposa, declaró Roberto, mirando directamente a los acusados. Era una servidora pública que había dedicado su vida a defender la justicia. Su asesinato no solo destruyó mi familia, sino que envió un mensaje terrible a todos los magistrados del país, que no podían hacer su trabajo sin temor a las represalias. Roberto también leyó una carta que Clara había escrito para él en 1999, durante su segundo aniversario de bodas, en la que expresaba su compromiso absoluto con la justicia y su disposición a asumir cualquier riesgo necesario para defender sus principios. Roberto, si algún día mi trabajo pone en peligro mi vida, quiero que sepas que no me arrepiento de nada, leyó Roberto con voz quebrada. La justicia vale cualquier sacrificio, porque sin justicia no hay libertad, y sin libertad no hay dignidad humana. Elena, que ahora tenía 11 años, también fue autorizada a hacer una declaración breve ante el tribunal. Su testimonio, preparado con la ayuda de psicólogos especializados en menores, se centró en cómo la historia de Clara había influenciado su propia comprensión de la justicia y la responsabilidad ciudadana. Clara me enseñó que hacer lo correcto a veces es difícil, pero que siempre vale la pena, declaró Elena con una madurez sorprendente. Quiero estudiar Derecho cuando sea grande, para seguir el trabajo que ella no pudo terminar. El juicio se extendió durante 6 semanas. La defensa de Santillán intentó desacreditar los testimonios de Vázquez y Peralta argumentando que eran declaraciones interesadas, pero los jueces consideraron que la evidencia corroborante era suficientemente sólida para sostener las acusaciones. El 30 de noviembre de 2023, el Tribunal Federal emitió su veredicto. Eduardo Vázquez fue condenado a 18 años de prisión efectiva por su colaboración en el secuestro, privación ilegítima de la libertad y homicidio culposo de Clara Méndez. Su cooperación con la justicia y su confesión completa fueron consideradas como atenuantes. Marcelo Santillán fue condenado a 25 años de prisión efectiva por los mismos delitos, con agravantes por su participación en la planificación del secuestro y por su negativa a colaborar con la investigación. El tribunal consideró que había sido uno de los cerebros intelectuales del crimen. Después del veredicto, Roberto sintió una mezcla de alivio y melancolía. La justicia había llegado finalmente, pero ninguna condena podría devolverle a Clara o reparar completamente el daño causado por su pérdida. Clara siempre decía que la justicia podía llegar tarde, pero que eventualmente llegaba, le comentó Roberto a los periodistas fuera del tribunal. Hoy se cumplieron sus palabras. En los meses siguientes al juicio, la historia de Clara Méndez se convirtió en un símbolo de la lucha contra la corrupción y la impunidad en Argentina. Varias facultades de Derecho incorporaron su caso en sus programas de estudio como ejemplo de integridad judicial, y se estableció una beca en su nombre para estudiantes de Derecho que demostraran compromiso excepcional con la justicia social. Roberto decidió escribir un libro contando la historia completa de Clara, desde su juventud en Córdoba hasta su trágico final en Corrientes. El libro, titulado La jueza que no se rindió, se convirtió en un bestseller y todos los ingresos fueron donados a organizaciones que luchan contra la corrupción judicial. Patricia apoyó completamente el proyecto del libro, entendiendo que era una forma importante para Roberto de procesar su duelo y honrar la memoria de Clara. Elena ayudó en la investigación, entrevistando a compañeros de universidad de Clara y recopilando fotografías familiares. El 15 de julio de 2024, en el 23º aniversario de la desaparición de Clara, se inauguró en el Palacio de Justicia de Buenos Aires un monumento en su honor. La ceremonia contó con la presencia del presidente de la Corte Suprema, ministros del gobierno, y cientos de magistrados de todo el país. Roberto, Patricia y Elena estuvieron presentes en la ceremonia, junto con Sofía y otros familiares de Clara. El monumento consistía en una placa de bronce con el rostro de Clara y una inscripción que resumía su legado: Clara Isabel Méndez, 1959 a 2002. Jueza federal. Dio su vida defendiendo la justicia y la dignidad del sistema judicial argentino. Durante su discurso en la ceremonia, el presidente de la Corte Suprema destacó el impacto duradero que la historia de Clara había tenido en el Poder Judicial. Clara Méndez nos recuerda que ser magistrado no es solo un trabajo, sino una vocación que a veces requiere el sacrificio supremo, declaró. Su ejemplo nos inspira a ser valientes en nuestras decisiones y a nunca ceder ante las presiones externas que buscan corromper la justicia. Elena,
que había crecido escuchando historias sobre Clara, había desarrollado una conexión especial con su memoria. En su habitación conservaba una fotografía de Clara en su despacho judicial, y frecuentemente le contaba sobre sus actividades escolares y sus planes futuros. «Papá, ¿crees que Clara estaría orgullosa de lo que logramos?», le preguntó Elena a Roberto una noche, después de haber visto un documental sobre el caso en televisión. «Estoy seguro de que sí, mi amor», respondió Roberto. Clara siempre decía que la verdad tiene una fuerza propia, que eventualmente sale a la luz sin importar cuánto tiempo pase o cuántas personas traten de ocultarla. El legado de Clara se extendió más allá de su historia personal. Su caso provocó cambios importantes en el sistema de protección de magistrados en Argentina. Se implementaron protocolos nuevos para la seguridad de jueces que manejan casos sensibles, y se creó una línea directa para reportar amenazas contra funcionarios judiciales. Además, el Congreso Nacional aprobó en 2024 la Ley Clara Méndez, que estableció penas más severas para delitos contra magistrados y funcionarios judiciales, y creó un fondo especial para la protección de testigos en casos de corrupción. Osvaldo Peralta murió en enero de 2024, 6 meses después de haber prestado su testimonio. Sus últimas palabras, según su hija María Elena, fueron una disculpa dirigida a Clara. María Elena continuó visitando regularmente a Roberto y su familia, sintiendo que mantener esa conexión era una forma de honrar la memoria de su padre y su decisión final de decir la verdad. En 2025, 2 años después del inicio del nuevo juicio, Roberto decidió que era momento de cerrar definitivamente este capítulo de su vida. Había cumplido su promesa de buscar justicia para Clara, y ahora quería concentrarse completamente en su familia y en preservar de manera positiva la memoria de su primera esposa. Roberto, Patricia y Elena visitaron juntos la tumba de Clara en el cementerio de la Chacarita, donde finalmente había sido sepultada después de la identificación de sus restos. La lápida llevaba una inscripción sencilla pero poderosa: Clara Isabel Méndez. Jueza. Esposa. Heroína. Su coraje cambió la historia. «Clara, finalmente pudimos cumplir tu última voluntad», le dijo Roberto a la tumba. «La justicia llegó, aunque tardó más de lo que esperábamos. Ahora puedes descansar en paz». Elena dejó flores frescas sobre la tumba y le prometió a Clara que estudiaría mucho para poder ser algún día una defensora de la justicia tan valiente como ella había sido. El caso de Clara Méndez se había convertido en un punto de inflexión en la historia judicial argentina. Su muerte había demostrado los riesgos extremos que enfrentan quienes luchan contra la corrupción, pero su legado había fortalecido las instituciones y había inspirado a una nueva generación de juristas comprometidos con la integridad y la justicia. 22 años después de su desaparición, Clara Méndez había logrado su objetivo final: que la justicia prevaleciera sobre la corrupción, que la verdad triunfara sobre la mentira, y que su sacrificio sirviera para construir un sistema judicial más fuerte y más justo para las futuras generaciones. La toga negra que había aparecido en la frontera no era solo una prenda de vestir abandonada, sino un símbolo poderoso de que la justicia, aunque a veces tarde, siempre encuentra su camino de regreso a casa. Clara Méndez había vuelto finalmente, no en vida, pero sí en memoria, en legado, y en la certeza de que su lucha no había sido en vano. Su historia se convirtió en una leyenda que se contaba en las facultades de Derecho, en los tribunales, y en las familias argentinas como ejemplo de que existen personas dispuestas a dar todo por sus principios. Clara Méndez había demostrado que una sola persona, armada únicamente con coraje y convicción, puede cambiar el curso de la historia. Y así, la jueza que desapareció tras una audiencia polémica había regresado para recordarle al mundo que la justicia verdadera nunca muere, solo espera pacientemente su momento para brillar nuevamente.